Bienvenidos a Ondas Teológicas en Mil Motivos Radio. Hoy vamos a sumergirnos en un libro que, a veces puede parecer un poco más un jeroglífico que una lectura. El Apocalipsis. Ondas teológicas en Mil Motivos Radio. Ondas teológicas en Mil Motivos Radio. Sí, tienes toda la razón, es como un rompecabezas, ¿no? El Apocalipsis atribuido a Juan está lleno de símbolos, imágenes. A veces cuesta entenderlo a simple vista. Exacto, pero no te preocupes. En esta inmersión teológica vamos a intentar desentrañar el mensaje central del Apocalipsis. Un mensaje que va mucho más allá del miedo y la destrucción, créeme. Es que mucha gente se queda solo con la imagen del fin del mundo, ¿verdad? Y no ve la riqueza simbólica y la esperanza que hay en el Apocalipsis. Totalmente. Y para guiarnos en este viaje vamos a usar el análisis de Xavier Picasa, un teólogo español muy reconocido. Su libro Apocalipsis, Guías de Lectura del Nuevo Testamento, nos va a venir muy bien. Picasa es un referente. Su libro es muy claro y nos ayuda a entender el Apocalipsis mucho mejor. Exacto. Bueno, empecemos. Picasa nos recuerda que el Apocalipsis forma parte de una tradición, la tradición apocalíptica judía. Y algo interesante es que este tipo de libros no se centraban solo en predecir el futuro. ¿Qué te parece esto? Es cierto. El Apocalipsis, como otros libros apocalípticos, se basa en una revelación, un conocimiento especial como oculto que se le revela a ciertas personas, ¿no? Como Daniel o Enoc, por ejemplo. Y esto les da una aura de misterio y autoridad. Es como si nos estuvieran contando secretos cósmicos. Pero si no solo predecir el futuro, ¿cuál dirías que es el objetivo principal del Apocalipsis? El Apocalipsis busca interpretar la realidad presente, la realidad que estaban viviendo las primeras comunidades cristianas. Y lo hace a través de imágenes muy fuertes, sobrenaturales, para que la gente reaccione, para que quiera cambiar esa realidad. Es un libro que nos llama a la acción, ¿no? A no quedarnos parados. ¿Y cómo se relaciona esto con el contexto histórico en el que se escribió? El Apocalipsis se escribió en una época de persecución para los cristianos. El Imperio Romano los oprimía. Y este libro era un mensaje de esperanza y resistencia para ellos. Claro, en un contexto así, un mensaje de esperanza como el del Apocalipsis debía ser un alivio. Sin duda. Las imágenes de violencia y lucha que encontramos en el libro reflejan esa realidad, esa lucha entre el bien y el mal que también se vive dentro de cada persona. Una lucha que, en el fondo, sigue estando presente hoy en día, ¿no? Totalmente. Y para representar esa lucha, el Apocalipsis utiliza muchos símbolos. El cordero, la mujer, las bestias. Son personajes clave para entender el mensaje. La figura del Cordero me parece muy interesante. ¿Podrías hablarnos un poco más de ella? Claro, el cordero es el protagonista del Apocalipsis. Representa a Jesucristo, pero no se le presenta como un rey poderoso, sino como un cordero sacrificado. Es una imagen que nos hace pensar, ¿no? ¿Qué crees que nos quiere decir el Apocalipsis al presentarnos a Jesús como un cordero sacrificado? Nos habla de la entrega total de Jesús, de su sacrificio por amor a nosotros. Es una imagen conmovedora que nos recuerda su humildad, su compasión. En contraste con el cordero, tenemos al dragón, que representa al mal. El dragón, la serpiente antigua, el diablo. Es una figura que aparece en muchas culturas. ¿Por qué crees que el Apocalipsis lo utiliza como símbolo del mal? El dragón, con su poder destructivo, su afán de dominar, representa muy bien la fuerza del mal que se opone a Dios y a la humanidad. Y no es solo una fuerza abstracta, sino que se manifiesta a través de poderes reales como el Imperio Romano, que en el Apocalipsis se convierte en símbolo de opresión. El Apocalipsis nos habla entonces de una lucha entre el bien y el mal en la que todos estamos involucrados. Y en esta lucha aparece también la figura de la mujer, que representa a la iglesia. ¿Qué papel juega en esta batalla? La mujer, perseguida por el dragón pero protegida por Dios, simboliza la fuerza y la resistencia de la comunidad cristiana frente a la adversidad. A pesar de la persecución, la iglesia se mantiene firme en su fe. Y esa resistencia es fundamental en el mensaje del Apocalipsis. Es una imagen de esperanza, ¿no? Nos dice que a pesar de las dificultades, la fe puede vencer al mal. Exacto. Y para entender mejor esta lucha, es importante que profundicemos en las visiones que nos presenta el Apocalipsis. Cada una de ellas está llena de símbolos que nos ayudan a descifrar su mensaje. Tienes razón. En la próxima parte de nuestra inmersión, nos adentraremos en esas visiones para explorar su significado y su relevancia para nosotros hoy. Te esperamos con ganas para seguir desentrañando los misterios del Apocalipsis. Y a ti, querido oyente, te invitamos a que nos acompañes en este viaje apasionante a través del Apocalipsis. No olvides suscribirte a Ondas Teológicas en Mil Motivos Radio para seguir profundizando en la fe y la teología. Estás escuchando Mil Motivos Radio.
Bueno, si seguimos con nuestra inmersión en el Apocalipsis, yo creo que es importante que pensemos en la estructura del libro. No es una narración lineal, ¿verdad? Es más bien como una serie de visiones, como si fueran piezas de un puzzle que se van encajando. Sí, es una buena imagen. Y cada una de esas piezas, cada visión, está cargada de simbolismo. Es como si Juan, el autor, estuviera utilizando un lenguaje secreto, ¿no? Sí, para descifrar ese lenguaje secreto tenemos que entender el contexto, ¿no? Como decíamos antes, el Apocalipsis forma parte de la tradición apocalíptica judía. Y conocer esta tradición nos va a ayudar a comprender mejor el mensaje. Claro, recordemos que estos libros, como el de Daniel o el de Enoch, se consideraban apócrifos, es decir, escondidos. Eran revelaciones especiales que se transmitían en secreto a personas que se consideraban sabias o inspiradas por Dios. Se atribuían a personajes míticos o figuras de gran sabiduría y por eso tenían ese carácter esotérico, esa autoridad especial. Era como si estuvieran revelando secretos del universo, conocimientos ocultos para la mayoría de gente. Y Picasa, en su análisis, dice algo muy interesante. Dice que el Apocalipsis, además de ser un libro apocalíptico, es también una obra literaria, con características propias. Claro, el Apocalipsis, aunque está dentro de la tradición apocalíptica, utiliza un lenguaje muy particular, muy dramático, muy simbólico. Utiliza imágenes impactantes para provocar una reacción en el lector, para despertar su conciencia. Es como si Juan quisiera remover conciencias, hacernos pensar sobre lo que nos está diciendo. ¿Y cuál es ese mensaje? ¿Qué busca el Apocalipsis? El Apocalipsis no se limita a revelarnos el futuro, sino que busca transformarnos en el presente. Nos llama a la acción, a luchar contra el mal, a construir un mundo mejor. Y ese llamado a la acción cobra aún más sentido si tenemos en cuenta el contexto en el que se escribió, ¿no? Una época de persecución para los cristianos. Exacto. En medio del sufrimiento, de la opresión, el Apocalipsis se convierte en un mensaje de esperanza y resistencia para esas primeras comunidades cristianas. Les recuerda que Dios está con ellos, que no están solos en su lucha contra el mal. Y para transmitir ese mensaje, utiliza una serie de símbolos muy potentes. El cordero, la mujer, las bestias. Hablemos un poco más de sus símbolos. ¿Qué representa el cordero? Como decíamos antes, el Cordero es la figura central del Apocalipsis. Representa a Jesucristo, pero no se le presenta como un rey victorioso, sino como un cordero sacrificado, humilde, vulnerable. Es una imagen que nos conmueve. Nos habla del amor incondicional de Jesús por la humanidad, de su entrega total hasta la muerte. Y el dragón. El dragón es el antagonista, la fuerza del mal que se opone al cordero. Representa al diablo, al tentador, a todo aquello que nos aleja de Dios. Y el dragón, a diferencia del cordero, no es una figura abstracta, sino que se manifiesta a través de poderes concretos, ¿verdad? Como el Imperio Romano, que en el Apocalipsis se convierte en un símbolo de opresión. Exacto. El Imperio Romano, con su sistema opresor, su afán de dominio, encarna la fuerza del mal que busca destruir la fe y la esperanza de los cristianos. Y frente a esta fuerza del mal, se levanta la figura de la mujer, que representa a la Iglesia. La mujer, perseguida por el dragón, pero protegida por Dios. Es una imagen de resistencia, de fe inquebrantable a pesar de las adversidades. Sí, la mujer simboliza la fuerza, la perseverancia de la comunidad cristiana, que a pesar de la persecución, se mantiene fiel a su fe y a su misión. Y en esta lucha entre el bien y el mal también aparecen las bestias, unas figuras bastante inquietantes. ¿Qué representan estas bestias? Las bestias son como extensiones del dragón, fuerzas malignas que actúan en el mundo para sembrar el caos y la destrucción. Representan los poderes opresores, las ideologías corruptas, todo aquello que se opone al plan de Dios. El Apocalipsis nos advierte sobre el peligro de dejarnos seducir por esas bestias, por sus falsas promesas. Nos llama a estar alerta, a discernir entre el bien y el mal, a elegir el camino de la justicia. Exactamente. Y para guiarnos en ese camino, el Apocalipsis nos ofrece una serie de visiones muy impactantes, llenas de simbolismo. Vemos a los jinetes del Apocalipsis que representan la guerra, el hambre, la peste, la muerte. Vemos la apertura de los 7 sellos, que desencadenan catástrofes cósmicas. Vemos la lucha entre el Cordero y el dragón y la victoria final del bien sobre el mal. Son imágenes que nos hacen reflexionar sobre la fragilidad de la vida, sobre la importancia de nuestra fe en Dios. Y en medio de ese caos, de esa destrucción, surge una imagen de esperanza, la Nueva Jerusalén. La Nueva Jerusalén, la ciudad santa que desciende del cielo, representa la culminación del plan de Dios para la humanidad. Un lugar donde no hay sufrimiento, donde reina la paz y la justicia. Es la meta final hacia la que debemos dirigir nuestros pasos. Y para llegar a esa meta, para comprender mejor el mensaje de Apocalipsis, es importante que profundicemos en el significado de las visiones, que descifremos ese lenguaje simbólico. En la próxima parte de nuestra inmersión nos adentraremos en esas visiones para explorar su significado y su relevancia para nosotros hoy. Te esperamos para seguir desvelando los misterios del Apocalipsis. Y a ti, querido oyente, te invitamos a que nos acompañes en este apasionante viaje.
Recuerda suscribirte a Ondas Teológicas en Mil Motivos Radio para seguir profundizando en la fe y la teología. Hasta la próxima. Estás escuchando Mil Motivos Radio. Hemos estado hablando del Apocalipsis, sus símbolos, las visiones, el contexto histórico. Pero ahora quiero preguntarte algo importante. ¿Qué nos dice este libro a nosotros hoy? ¿Es relevante para nuestras vidas en el siglo XXI? Esa es la pregunta del millón, ¿no? A veces pensamos que el Apocalipsis es un libro antiguo, que habla de un futuro lejano y que no tiene mucho que ver con nosotros. Pero yo creo que sí, ¿no crees? Estoy de acuerdo. El Apocalipsis, aunque se escribió hace siglos, nos habla de temas que son universales. La lucha entre el bien y el mal, la búsqueda de la justicia, el deseo de un mundo mejor. Son cosas que nos siguen preocupando hoy. Y Picasa, en su análisis, dice que el Apocalipsis no es un libro de terror, sino un mensaje de esperanza, un llamado a la acción. ¿Qué te parece esta interpretación? Me parece muy acertada. El Apocalipsis no quiere asustarnos, sino motivarnos a actuar, a cambiar la realidad. Nos invita a pensar en nuestra propia lucha contra el mal, en el mundo y en nosotros mismos. No es solo esperar a que llegue el fin del mundo, sino hacer algo para mejorar el mundo ahora. ¿Y qué podemos hacer? ¿Qué nos propone el Apocalipsis? Nos llama a resistir la opresión, a luchar por la justicia, a defender a los débiles, a construir una sociedad más justa, más fraterna. Nos recuerda que no debemos conformarnos, que tenemos que luchar por un futuro mejor. Y esa lucha, como hemos visto en las visiones del Apocalipsis, no es fácil. Hay fuerzas poderosas, las bestias, que se oponen al plan de Dios. Claro, el Apocalipsis nos advierte sobre el peligro de dejarnos engañar por esas fuerzas, por sus falsas promesas. Nos dice que estemos alerta, que sepamos distinguir el bien del mal, que no nos dejemos manipular. Pero también nos muestra la fuerza de la resistencia, el poder de la fe para vencer el mal. La imagen de la mujer, perseguida por el dragón pero protegida por Dios, es un símbolo de esa resistencia, de la capacidad de mantenernos firmes. Exactamente. La mujer que representa a la iglesia nos recuerda que no estamos solos en esta lucha, que Dios está con nosotros, nos protege y nos da fuerza. Es un mensaje de esperanza para los cristianos de hoy en día, que a veces se enfrentan al rechazo o incluso a la persecución por su fe. Sin duda. El Apocalipsis les dice que no se desanimen, que mantengan la esperanza, que al final el bien vencerá. Y para los que no son cristianos, ¿qué mensaje tiene el Apocalipsis? El Apocalipsis, aunque se escribió desde una perspectiva cristiana, habla de temas que son universales. La justicia, la verdad, el deseo de un mundo mejor, son cosas que preocupan a todos. Es decir, que el Apocalipsis nos interpela a todos, creyentes y no creyentes, a pensar en el sentido de la vida, a comprometernos con un mundo más justo. Así es. El Apocalipsis nos recuerda que todos somos responsables del mundo en que vivimos y que podemos cambiarlo. Para terminar, me gustaría recordar una frase de Xavier Picasa que me parece muy importante. El Apocalipsis no ha querido silenciar la violencia de la vida, sino todo lo contrario. Quiere enseñarnos a mirar con ojo abierto la violencia a fin de que ella no consiga dominarnos. Es una frase muy potente. El Apocalipsis no nos dice que ignoremos el mal, que nos escondamos, sino que lo enfrentemos con valentía, que lo entendamos, que lo desenmascaremos. Y que recordemos que, aunque parezca que el mal triunfa, Dios tiene el control y al final el amor vencerá. Ese es el mensaje central del Apocalipsis. Un mensaje de esperanza, un llamado a la acción, una invitación a construir un mundo mejor. Y con esta reflexión terminamos nuestra inversión en el Apocalipsis. Esperamos que haya sido un viaje enriquecedor para ti. Gracias por acompañarnos en Ondas Teológicas en Mil Motivos Radio. No olvides suscribirte para seguir profundizando en la fe y la teología. Hasta la próxima. En Mil Motivos Radio. Ondas teológicas 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 Radio.
teológicas en Mil Motivos Radio.